Bueno, tenemos hoy, Mauricio, varios frentes y situaciones que quizá hay que tomarlos como por partes. Por un lado está lo que revela el fiscal general de la Nación, de esa posibilidad de un atentado contra el presidente Duque. ¿Qué debe hacer el presidente? ¿Ir o no ir a la zona? Porque dice el fiscal que las amenazas que él conoce y la información que él tiene es absolutamente creíble. Eso por un lado. Por otro lado, pues lo que toca, hablar de ese balance de los acuerdos entre gobierno e indígenas, importancia de que esos acuerdos hayan quedado consignados en el Plan Nacional de Desarrollo y bueno, aprendizajes, enseñanzas para el país después de un larguísimo y dificilísimo paro. Paula, si quiere arranquemos por el balance de la negociación. Por supuesto, como en cualquier negociación, usted depende a quién le pregunte cómo le fue, claro, le dirá que ganó y el otro le dirá que ganó fue el otro. Aquí les damos los elementos de juicio, ustedes saquen sus conclusiones. Creo que en general, aquí no se puede hablar de ganadores porque perdió el país, más de 27 días de paro con unos costos bastante altos para la economía. Ustedes vean las cuentas que hacía el doctor Bedoya, que son bastante preocupantes desde el punto de vista económico. El gobierno, número uno, puede decir que terminó sacando un buen resultado de la negociación, porque terminó adicionando inversiones en el plan de desarrollo por 823 mil millones de pesos, que es el 17% de lo que originalmente estaban pidiendo los indígenas. Si ustedes están negociando como en una plaza de mercado, me piden tanto, termino pagando tanto, entonces terminé ganando yo. Eso, por supuesto, no hay que verlo en esos términos, pero digamos que lo más importante de esa cifra no es el 17%, sino que efectivamente son unos acuerdos que son realizables, que caben dentro del presupuesto, que son viables y se pueden ejecutar. Eso desde el punto de vista del gobierno podría ser considerado un triunfo. También desde el punto de vista del gobierno podría ser considerado un triunfo el que el presidente Duque no fue a reunirse con los indígenas mientras no se levantara el bloqueo. Se iría mañana a reunirse con ellos después de que ya se levantó el bloqueo, y cuando digo iría, me refiero y meto el tema que introdujo el fiscal hace un momento, y es que habría amenazas contra la vida del presidente Duque. Allí vale la pena una nota de pie de página. Yo creo que el presidente Duque tiene que ir, no solamente porque se trata de cumplir un compromiso con los indígenas, y es que una vez se levantara el bloqueo se reúne con ellos a discutir unos temas políticos en los que no puede haber acuerdo. Recuerden ustedes, se acordaron unos temas económicos, quedan unos temas políticos que tienen que ver con tierras, con protección de líderes sociales, con lo que va a suceder con el fracking, por ejemplo. Tiene que ir el presidente allí a reunirse con ellos para cumplir su acuerdo, pero sobre todo, porque si en este momento del país, cuando finalmente el candidato del Centro Democrático ganó las elecciones, cuando se supone que el Centro Democrático era el que iba a respaldar la recuperación del territorio nacional, el control del Estado sobre las distintas partes del territorio, que llegue de repente el presidente y no puede ir a una parte del territorio nacional porque nadie le garantiza la seguridad, creo que sería una derrota política monumental para el presidente y el candidato del Centro Democrático. Por lo tanto, habrá que ver qué termina sucediendo allí. Los indígenas, por su parte, pueden decir, vea, nosotros finalmente mostramos una posición de fuerza que pocos movimientos han mostrado. Estuvimos 27 días, se nos fueron plegando políticos, se nos fueron plegando distintos movimientos sociales y finalmente terminamos haciendo que el gobierno negociara con nosotros. Cualquiera podría decir, sí, pero falta la negociación sobre tierras, falta la negociación sobre líderes sociales, vamos a ver qué termina sucediendo el día de mañana. Y otros críticos podrían decir, pero ustedes cómo piden 4 billones y se terminan transando por 800 mil millones. Pero yo insisto, la manera de leer eso no es como si uno estuviera en una plaza de mercado a ver qué tanto pagó el uno por aquí, qué tanto pagó el otro por allá. Y finalmente, un aspecto que no es menor, la discrepancia entre el presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe, por nada distinto que el expresidente Álvaro Uribe es el presidente y jefe máximo del partido que llevó al presidente Duque al poder. Lo que ha dicho el expresidente Álvaro Uribe son dos cosas. La primera de ellas, no está de acuerdo con que se hubiera negociado con la Panamericana bloqueada, es decir, con una medida de fuerza de por medio. Y la segunda que ha dicho es, no está de acuerdo con que hubieran dejado avanzar tanto el bloqueo de la Panamericana. El expresidente Álvaro Uribe dice, se debió haber utilizado la fuerza pública antes para evitar que eso se diera de esa manera. ¿Eso qué significa? Juzguen ustedes, porque la mitad de ustedes allá en sus casas comiendo sándwich de queso dirán, esto lo que demuestra es que el presidente Iván Duque no es un títere del expresidente Uribe y por lo tanto es autónomo y decide lo que hace. La otra mitad que están comiendo también dirán en este momento, eso lo que demuestra es que aquí el que tiene los pantalones bien puestos es el expresidente Uribe y al presidente Iván Duque le midieron el aceite y de aquí en adelante lo van a poner a negociar bloqueándole, haciéndole paros y cerrándole carreteras. Juzguen ustedes, mañana si llega a ir el presidente Iván
Iván Duque a reunirse con los indígenas, que yo creo que debe ser así, terminaremos de contar esta historia a ver cuál es el balance final.